Bueno, la concejala Laura Mondino propone a través de las redes desde hace una semana ir discutiendo algunos temas que vinculan a la cotidianidad Sí, con el impacto que ha tenido la pandemia. Y lo denominó 24/7, estamos sí. hablando de la convivencia y de cómo esto impacta en las distintas relaciones. Bueno, vamos a abordar este tema con nuestro invitado, profesor de filosofía, Juan Denis. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días. Buenos días a ustedes, muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, Juan, obviamente hoy a partir de las 7:30 que va a ser virtual. Vas a hablar de un tema que tiene que ver con los vínculos de pareja en épocas de pandemia. Exacto, exacto, a través de un proyecto de María Laura Mondino, lo que tratan de hacer todos los días jueves es repensar cómo los vínculos de pareja han cambiado desde el comienzo de la pandemia, desde marzo de 2020, y básicamente la idea es analizar desde distintas perspectivas qué es lo que está pasando dentro, o sea, puertas adentro, en esta refundación de los vínculos que significa estar más tiempo en casa, que significa que muchas personas hayan tenido que migrar el trabajo desde un espacio fuera de la casa, dentro de la casa, que significa que el cursado de los hijos, dentro, digamos, de las materias escolares, también se haga dentro de la casa, y como eso quizás si duraba 1 o 2 meses no iba a tener demasiado impacto, pero ahora ya a un año y medio de vivir de ese modo, y quizás con amenaza de quedarse mucho tiempo más, ya refunda todos los vínculos, ¿no? Sí. Digamos que sí, es el tercero en discordia que sí. se metió dentro de la casa de cada uno. Sí, uno de los ejes de abordaje que tenemos para la discusión de esta tarde es cómo dentro de la convivencia empieza a hacerse presente el temor a la muerte, que es un problema existencial que por lo general la familia siempre posterga hacia afuera. Yo recuerdo que cuando era chico, mis abuelas, mis tías no me permitían hacer ni siquiera un chiste con respecto a la muerte, ¿no? En cambio, ahora uno ya sabe que si no usa el barbijo puede ingresar una enfermedad grave, que quien golpea la puerta puede traer el virus, entonces uno marca distancia, que incluso una irresponsabilidad de algún familiar puede hacer ingresar la Sí. potencialidad de enfermedad. Además, la información que uno va recibiendo también estresa los vínculos, ¿no? Que me enteré que el tío tiene fiebre, o que me enteré que una persona, ¿te acordás del hijo, del hermano bueno, está internado? O sea, eso va estresando los vínculos y va refundando también los cuidados, ¿no? Porque cuando por ahí uno dice, che, ¿y si este fin de semana viene Antonio? No, pero fíjate que si viene Antonio puede pasar esto. O sea, ahí es como que se van Claro. refundando los vínculos y la forma de entender la pareja, por el miedo permanente que ingrese una enfermedad, ¿no? Juan, también la pregunta es, esto estuvo presente desde siempre, pero tal vez el trajín, el día a día, el trabajo, el cumplir con los horarios, las responsabilidades de cada uno, hacía que no le prestáramos atención a estas cuestiones que sí, cuando estuvimos encerrados en el primer tiempo de la pandemia, cuando empezamos a convivir más tiempo con nuestras parejas, con nuestros seres queridos, comenzamos a prestarle atención. Sí, eso tiene que ver con lo que en filosofía se llama el desocultamiento de la verdad a partir de las crisis. Es decir, las crisis, los momentos que van más allá de lo, entre comillas, lo normal, lo que generan es un desocultamiento de las verdades. Porque cuando uno, hasta febrero de 2020, uno vivía en un horizonte de normalidad Ujú. donde probablemente de las 12 horas laborales del día, 8 estaba fuera, esas otras 4 en realidad eran intensas porque habíamos estado poco tiempo, entonces muchos vínculos matrimoniales o de pareja se sostenían por estar mucho tiempo fuera, ¿se entiende? Entonces al estar solamente 2 horas juntos o 3 horas juntos dentro de la casa, era más fácil comentar lo que pasó en el día y demás. Pero el estar encerrados sin salir, el tener que compartir la computadora para trabajar, el tener que compartir actividades que antes estaban bien delimitadas, hizo que el vínculo desoculte verdades que antes se tapaban con el trajín del Ah. trabajo por fuera de la casa. Eso es lo que pasó. Y volviendo al tema inicial que mencionabas, Juan, el tema de la muerte,
pienso en aquellos esenciales, en aquellos que trabajan Sí. en las áreas COVID, en los hospitales, en los centros de salud, las enfermeras, se que en miden realidad latente. la cuestión es inversa, que están mucho tiempo fuera y que saben que cuando vuelvan a casa el riesgo viene con ellas. Me imagino que esas relaciones de pareja y de familia deben ser mucho más complejas que el resto. Totalmente, porque yo creo que la complejidad se da porque nos hemos dado cuenta que hay un sector de la población que nos cuida, que son los médicos, los enfermeros, que están todo el día en relación con el sufrimiento y con la muerte. Pero como la ciudad está construida en base a la diversión, al consumo, al shopping, a las luces, y eso tapa lo que ocurre realmente en un hospital y tapa también nuestro destino final, que es probablemente, como dice Schopenhauer, probablemente sufrimiento y seguramente muerte. O sea, es como que nosotros en el trajín del día, en el trabajo, en el shopping, en comer en un restaurante, nos olvidamos que nuestro destino final tiene que ver o con la muerte o con probablemente el sufrimiento. Lo que hizo la pandemia fue sacar de dentro de los hospitales ese trabajo noble de los enfermeros y traerlo a lo cotidiano. Entonces ahí es donde quizás el que está casado con una enfermera empieza a entender mucho más en qué consistía su trabajo. O quien está casada con un enfermero también empieza a entender que la otra persona estaba haciendo un trabajo de lucha permanente con la muerte, pero como quedaba en el hospital, no nos dábamos cuenta de que esto acontecía. Sí, incluso me quedé pensando en muchos familiares que todavía están aislados o que salen muy poco y que siempre nos dicen, bueno, pero ustedes por lo menos van a trabajar, Claro. ustedes salen. Ese tema también se pone de difícil, manifiesto. es muy Y difícil. porque uno dice, sí, nosotros salimos a riesgo de un montón de cosas y a riesgo incluso de traer la enfermedad. Exacto. Sí, ahí hay que como diferenciar dos cosas, ¿no? O sea, Heidegger decía que solamente dentro del plano del ser podemos hacernos la pregunta por el ser. O sea, solamente dentro de la vida vos podés tener margen de quejarte de una pandemia. Sí, O sea, sí. siempre es mejor proteger la vida. O sea, más allá de que a uno le moleste cierto tipo de vida, por ejemplo el encierro, hay que ser claros en esto. Dentro del plano de la vida uno puede quejarse de la vida. Entonces, siempre es preferible cuidar la vida. Ahora, también hay que decir que el ritmo de la vida por fuera del hogar era constitutivo de nuestra propia naturaleza. Nosotros necesitamos sociabilizar, necesitamos el afuera, necesitamos distraernos, y eso potenciaba todo tipo de vínculo interno, porque si vos estabas 10 horas afuera, tenías muchas ganas de regresar a tu hogar, tenías ganas de vincularte con tu pareja, de preguntarle cómo está. Incluso la cuestión erótica aumentaba mucho más por el extrañarse, el hecho de estar 10 horas sin verse. Ahora, el tedio del estar todo el tiempo juntos vuelve es como que obliga a un vínculo nuevo. Quizás lo esperanzador del ciclo es tratar de refundar el vínculo, no apuntar a la destrucción, Claro. ¿no? Porque las crisis también son una forma de refundar vínculos. Juan, agradecerte este tiempo, esta claridad. ¿Cómo pueden hacer aquellas personas que quieran participar de este Convivencia 24x7? Bueno, pueden ingresar a las redes sociales de la concejala Laura Mondino. Ella lo va a transmitir desde sus redes y humildemente también desde mis redes. Mi nombre es Juan Denis, yo estoy en Instagram, así que, y también a través de las redes de la licenciada Ana Blanc, que ella hará no la perspectiva filosófica, sino la perspectiva que tiene que ver ya directamente con el vínculo psicológico, que es la otra pata de este debate. Así que son 3 redes sociales, o la licenciada Ana Blanc, o la concejala Laura Mondino, o mis redes sociales Juan Denis. Juan, un abrazo grande y gracias por estos minutos. Que tengas buen día. Gracias a ustedes, chao.